de Eric Bolio y Ricardo Camela. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en el primer programa de Realidades y Opiniones de México Prioridad, los lunes a las 7 de la noche, aquí desde esta nuestra casa. Encantados de poder compartir con usted, por supuesto, las opiniones especializadas de mi queridísimo Jorge Torres Ríos. ¿Cómo estás, Jorgito? Todo darle, iniciando el año. Y de Bruce Willis, gracias, el hollywoodense de México Prioridad. ¿Por qué te ríes, mi querido Bruce? Porque ese término me halaga en demasía, entonces genera, no es risa, es felicidad la que se expresa. Pero es una fama de matón, es una fama de duro, es una fama, pero a nivel de Hollywood, ¿no? Sí, pero la verdad es que la fama no es tan creíble, ¿eh? ¿No? Nada más es cuestión de rascarle un poquito para que vean que soy un que eres estuche, normalito. Normalito, y además soy todo corazón de pollo. Gracias, Jorge. Leo, qué felicidad empezar el año con ustedes. Ya extrañábamos, no sé ustedes, pero yo ya estaba a punto de reventar con tantas cosas que han pasado y todo esto que está generándose en el país. Y bueno, urgía ya decir algo, hablarlo, comentarlo, ¿no? Bueno, pues ya de aquí hasta terminar justamente el año en donde yo creo que a pesar de los nubarrones con los que empezamos, hay enormes luces, mi querido Jorge. Bueno, siempre, ¿no? Siempre atrás de cada oscuridad hay una luz, ¿no? Y bueno, y sí, atrás de cada problema, suena frase trillada, pero es verdad, ¿no? Hay una oportunidad, está pegadita siempre, ¿no? Cuando más oscura está la noche y la tormenta más intensa, más cerca está de salir el sol y de salir la luz. Sí, suena frase trillada, pero es así. Y en este caso, pues no pudimos terminar el año bajo los peores augurios con esta medida tan insensible, tan atentatoria a la economía del país, como ha sido el anuncio del incremento a los precios de la gasolina. Sí. No porque, como en sus discursos de risa, el presidente Peña Nieto ha tratado de minimizar y de poner solamente dos alternativas: o subimos los precios y mantenemos entonces las posibilidades de todos los programas sociales, que se traducen a 200,000 millones de pesos en el año, o no hay programas sociales y seguimos subsidiando la gasolina, cuando hay N número de alternativas para no subir los precios de la gasolina y seguir manteniendo todos estos programas sociales. Pues mira, Leo, yo digo que ahí hay distintas cosas que hay que poner sobre la mesa y que además hay que tener distintos referentes. Uno, esto de los incrementos que teníamos a la gasolina que surgen con Felipe Calderón, a mí no me parecían del todo mal, Leo. Sé que a mucha gente le va a disgustar lo que digo, por una razón, porque teníamos una economía ficticia. Es decir, igual pagábamos la gasolina mucho más barata de la que pagamos hoy, pero estaba subsidiada, ¿no? Siempre ha estado subsidiada. Sí, entonces era una economía ficticia porque realmente no pagábamos por la gasolina lo que estábamos pagando. Bueno, eso implicaba, al estar subsidiada, que efectivamente mucho dinero que se podría ir a rescatar a Pemex no se podía invertir ahí porque se estaba subsidiando la gasolina de todos los mexicanos. Entonces, bueno, uno de los principios que tenía Felipe Calderón era, hombre, lo justo es que cada quien pague su propia gasolina. El gobierno no tiene por qué pagártela, ¿no? Lo cual era adecuado y ahí empezaban los incrementos a la gasolina. Pero aquí el primer tema, Leo, porque sí, efectivamente, los mexicanos empezamos a pagar cada vez más la totalidad de nuestra gasolina. Nada más que el dinero que ahora debería ser un recurso extra para los mexicanos, o bien si tú quieres para concentrarse directamente en Pemex, pues era un recurso del cual disponían más los políticos para derrocharlo o para robárselo. Ahora, como decía el presidente, bueno, estaban por fracasar los programas sociales. O subíamos impuestos o desaparecíamos los programas sociales o incrementábamos la gasolina, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Pues subir la gasolina. Ahora, es verdad que no hay dinero para los proyectos sociales, eso es verdad, está diciendo la verdad, pero no hay dinero porque se lo roban. Ese es el punto. Tema. Mira, solo un gobernador
que Moreno Valle, que tenemos ahí periodistas que le han documentado en su sexenio, se ha embolsado para él, para su cartera personal, más de 30,000 millones de pesos, que está al nivel de Duarte. Ahora multiplícalo por Duarte, por Padres, por cada gobernador más pues evidentemente no hay presupuesto que alcance, ¿no? Y ese es el gran tema. Ahora, otro referente. Si vemos el nivel del precio de la gasolina a nivel mundial, bueno, digamos la tarifa media, el promedio, anda alrededor de 90 centavos de dólar. Nosotros, México, somos un país, aún con el precio del gasolinazo, andamos por debajo de esos 90.90 centavos de dólar, ¿no? De los pocos países que todavía andamos ahí. Entonces, bueno, puesto sobre esa tarima, dirías, todavía estamos abajo de la media. Pero el tema no es ese, Leo. El tema es que así como sube la gasolina y todo se transporta, pues evidentemente todo sube. Pero a la par no suben los empleos dignos, a la par no sube el salario mínimo, y entonces ¿de qué te sirve estar en la media o abajo de la media del precio de la gasolina a nivel mundial si la discrepancia está con la inequidad social, con la inequidad de los salarios? Y con esa canasta básica que se le aleja aún más a las clases ya más desfavorecidas. Sí, claro. Pero en ese porqué, con este escenario que tú planteas, que sin duda es uno de los muchos que se pueden visualizar, digo, es irrefutable lo que señalas, pero tendremos que ir entonces al origen del problema, que ha sido la corrupción, el saqueo descarado, el robo, la impunidad brutal, en donde entonces eso es lo primero que se tiene que atacar para después poder pensar en otras cosas. Sí, claro. ¿Cómo la ves, mi querido Bruno? Bueno, yo hay algunos puntos en los que difiero, sobre todo en lo que se refiere al incremento de la gasolina. Aquí pasó, en este país pasó que acostumbramos a saquear ya todo lo que teníamos, la mayor parte se sacaba de Pemex. Cuando siempre ha pasado, cuando hubo un auge en el petróleo, que afortunadamente lo tuvieron los gobiernos de Calderón y de Fox, que todo ese incremento, cuando se calculó a lo mejor un barril a 50 y costaba 120, no supimos qué pasó con ese auge, no se guardó. Se hablaba mucho que se había pagado una gran parte de la deuda externa, que muchos reclamaban al PRI cuando regresó, que ya volvía a haber sido, que se volvió a endeudar el país. Pero yo creo que este punto habría que analizarlo un poco más allá. Y un poco más allá porque es un país que estamos generando una dependencia, todos los huevos en la misma canasta, y nos iba a pasar. Porque Pemex aportaba la mayor cantidad de recursos para poder financiar todos estos gobiernos, todo lo que en este país sucedía, y nunca se hizo por incrementar el número de pasivos o de capturados en el fisco que pagaran y que verdaderamente retribuyeran los impuestos tal y cual se debía hacer. Ejemplos tenemos muchos, ¿no? Televisa, tenemos bancos, tenemos el Fobaproa, tenemos muchas empresas e incluso particulares que fueron y han sido beneficiados con la suavidad a la hora de cobrarse impuestos. Apegados a los resquicios legales, han pero no pagan, miles de millones evaden. de pesos las empresas más importantes de nuestro México. Eso es por una parte. Y entonces, si no crece la tasa de captura de impuestos, pues lógicamente vamos cargándole a los mismos. Estamos hablando que tenemos una tasa de captura de impuesto a lo mejor del 35 al 40%. Eso quiere decir que aproximadamente de los que deben de pagar, 4 de 10 estarían pagando impuestos de manera adecuada. Esto genera una carga muy, muy importante, sobre todo en la clase media, que tiende a desaparecer, porque la clase media prácticamente son todos esos asalariados que generan un poquito la que carga. Sí. Pero además este tipo de incrementos le genera un lastre muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque empieza a generar mayores pagos y menores percepciones. Lo que tú dices, no tenemos una calidad en cuanto a su salario, porque siguen ganando lo mismo, pero tenemos incremento en impuestos. Para no perderme. Entonces, Pemex siempre ha sido la ubre por la cual sacamos la lana. No se ha incrementado la tasa de captura en lo que se refiere a impuestos. Pero además, sorprendentemente, hay mucho dinero en México, pero sucede lo que tú dices. Está seccionado en una parte mínima
Y en esa gran parte mínima están los gobernadores y están los políticos. ¿Por qué? Por lo que tú decías, si nosotros incrementamos la gasolina, y puede ser, entre comillas, justificable, bueno, lo que debería verse a la hora de que plantea el presidente en estos discursos absurdos, como dice Leo, que manifiesta, yo no veo dentro de esas acciones ninguna situación que sea de restricción para los partidos políticos. No hay un ajuste en los partidos políticos con respecto a lo que les toca de campañas. No hay un ajuste en la Cámara de Diputados con respecto a las prestaciones, dietas, asesores. O sea, no hay una manifestación del gobierno que digas, oye, pues sí va a haber un poco de ahorro. Vaya, no nos perdamos. Está empezando la campaña, tú decías, de Moreno Valle. Tú llegas al cine, llegas a la tele, llegas al internet y está plagado de propaganda electoral, que además todo se va a ir a la basura, porque yo estoy seguro que ni siquiera va a quedar. ¿Y qué es lo que sucede? Que todo se está concentrando en una parte privilegiada, y pues lógicamente cuando hay un incremento de este tipo genera toda esa insatisfacción que es lógica. Cuando tú ves que tú te tienes que amarrar, la petición del presidente de la República, hay que aguantarse todos, menos que yo. Todos los mexicanos sigamos aguantando, pero los grupos de privilegio, los grupos de políticos, ellos siguen siendo intocables en todos sus beneficios, prebendas, privilegios, niveles de sueldo. Entonces, eso también pues es una de las alternativas que cuando el presidente Peña Nieto pregunta ¿qué otra cosa se podría hacer? Pues justamente empezar por esto. O cuidarle las manos a los gobernadores, porque mira, nada más en 3 gobernadores recaudas más de 100,000 millones de pesos, claro. Imagínate lo que haces con la eso. deuda, dicen, de los gobernadores, la que se ve, está arriba de 385,000 millones, y yo no veo una acción en contra de eso. O sea, el presidente ya salió y dijo, yo a los gobernadores no les puedo hacer nada, no está en mis facultades. ¿Cómo no? Si hay una auditoría nacional de fiscalización, claro que puede y claro que debe checarlo, y claro que como estos asuntos de los PPS que tienen aquí los gobiernos de los estados, que están haciendo trampa y que están disfrazando sus deudas, claro que puede investigarlas. Acabáramos, que no las investigara, que saliera el cabrón y dijera, voy a investigar, o sea, que vea yo que estás vivo. O sea, voy a pedirle cuenta a los gobiernos de los estados, voy a hacer una auditoría a cada gobierno de los estados, voy a hacer o a solicitar que se haga una auditoría, porque no la puede hacer, a solicitar que se haga una auditoría en el Congreso, en los congresos, en el Congreso de la República, para ver si de verdad esos bonos y esos privilegios que se dan están bien aplicados, ¿no? Yo creo que esa es la idea de tener un Estado tripartito, o sea, que haya una supervisión de cada quien, yo creo. Y hacer efectiva la división de poderes, ¿no? Eso es básico. Porque el tema de la división de poderes era que evidentemente si tú divides en un poder judicial, en un poder legislativo, es para que el Ejecutivo no acumule todo el generar poder, un equilibrio, ¿no? claro. Pero lamentablemente tienes gobernadores que a cañonazos de dinero compran el poder legislativo y entonces todo, unas corruptelas impresionantes. Compran todo, ¿no? todo. El hecho es que ante este anuncio y ante esta realidad, a partir del día 1 de un incremento en promedio de un 20% en el costo de las diferentes gasolinas, pues el hartazgo social se ha expresado, mal llevado en algunos momentos por estas redes sociales de las cuales se han aprovechado los grupos desestabilizadores, que indudablemente los hay. Yo no tendría la capacidad para decir son de uno de los grupos de poder del PRI, son de Morena, son del PRD, yo no sabría de dónde son, pero sin lugar a dudas son grupos que, como siempre, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero ha servido esto, por un lado sí, sirvió para paralizar el país, no el país. Por lo pronto en Puebla, lo que vivimos nosotros la semana pasada, el jueves por la tarde, en donde era verdaderamente impresionante, la ciudad estaba desierta a las 5 o 6 de la tarde por toda esta ola de rumores que se transmitieron. Una mentira, el 95% de ellos.
lograron el objetivo, que es generar pánico en la población, paralizar la ciudad, pero ¿qué tal que el sábado ahí está la manifestación contra estas medidas y contra la corrupción? Y además llevó más de 20,000 personas, con toda y la estrategia de miedo, ¿no? Exacto, a eso es a lo que yo me refiero, en donde puede ser un signo alentador de despertar de la sociedad, muy contra esta intención de estos grupos de poder que tratan, pues de seguir distrayendo también a la sociedad de los verdaderos problemas del país, ¿no? Sí, el tema es que ahora lo que más les preocupaba, que era el peje, pues le acaban de dar un trampolín impresionante, ¿no? Pero ya lo tenía. No, el peje está sentado nomás esperando la banda presidencial. Sí, por supuesto. Sí. Está esperando la banda presidencial siempre y cuando no... Con que no hable. Pero no basta. No basta, mi querido Bruce. Siempre y cuando lo que voy a decir puede sonar muy fuerte, pero se siguen despertando las razones para una posibilidad de que los militares asuman el poder, porque México sigue estando en esta línea tan delgada de una paz social que no hay, porque hay una ingobernabilidad en función de los niveles de inseguridad y de todo lo que ya conocemos, y ha habido ya manifestaciones de rechazo y de hartazgo por parte de altos mandos militares. Y entonces, ¿cómo llega el peje? Mira, yo aquí creo, y lo he comentado, y es un tema bien interesante, y yo de repente especulo, porque soy medio especulero, y mira, hay un factor bien importante que los partidos en el poder tienen temor, que es AMLO, no hay más, o sea, tienen un terror, es increíble el miedo, que a mí es lo que más me divierte de todo este asunto, ¿no? Como el PRI, el PAN y todos ellos están muertos de terror, porque AMLO les hace bu y se espantan, y la verdad es que ellos son los que han contribuido a que se fortalezca tanto. ¿Cuál es el panorama que yo he venido planteando, o que creo que se podría plantear? ¿Cuál es la única manera en este momento que los partidos en el poder podrían frenar a AMLO? Para mi gusto solamente es que los militares tomaran o se hicieran cargo del gobierno. Esto frenaría automáticamente cualquier intento y posibilidad de AMLO. Entonces, a lo mejor es medio maquiavélico el asunto, a lo mejor generar todo este tipo de olas de ingobernabilidad, de hartazgo y de todo, podría rayar en una estrategia en la que el ejército, pero podría ser una posibilidad, y quizá podría ser la única manera de que el peje se frenara. No parece descabellado esto, no me parece descabellado, pero me parece grave, porque claro, creo que el remedio sería peor que la enfermedad, ¿no? O sea, pero mira, Jorge, hay que revisar la historia, y no hay dictadura exitosa. No. O sea, entonces sí creo que el remedio sería peor que pero si tú analizas, Jorge, todas estas medidas y todas estas acciones, todos estos discursos, o sea, todo lo que vienen haciendo es absurdo. Sí. Es totalmente ridículo. Yo, como decías, especulando, ¿cuál es la mayor señal de que pudiera haber un golpe de Estado? A mí me parece que la verdadera señal de que pudiera haber un golpe de Estado para una dictadura sería la renuncia de Peña. Porque yo creo que Peña, la única manera en que Peña Nieto pudiera renunciar es para no darle paso a una dictadura. Mira, pero ojo, aquí va a aguantar 2 años en estas condiciones. Pero mira, ojo, no podría ser una dictadura militar. Ok, estamos hablando de una supuesta posición del ejército. Ojo, hay que tener mucho cuidado también en eso. No creo que de facto pudieran el ejército llegar y tomar. Yo creo que sería una situación confabulada de los partidos y el ejército, y decir, a ver, no podemos nosotros hacerle un frente a él, toma tú el poder, y tener las privilegios, lo que siempre han tenido, ¿no?, los que están en el poder, y de esta manera frenar la carrera terrible y con éxito que está teniendo AMLO. Te repito, para mi gusto es medio atrevido, es medio fantasioso de momento, pero cuando ves las formas y las maneras en que proceden los gobiernos,
dices, bueno, pues piensa algo ridículo y seguramente podrías acertarle, ¿eh? Vaya, yo venía para acá, ahorita que venía para acá me topé, en diferentes calles me topé 3 camiones del ejército a manera de patrullando. No sé si están patrullando, no sé si hay una indicación con estos revuelos y con estas situaciones de escándalos y de los que están tomando los comercios, que estén ellos patrullando, ¿no? Pero no estamos muy lejos de que el ejército esté tomando el poder, ¿eh? Vaya, pero lo tiene en gran parte. Hay otra variable en medio que hay que analizar, que la posible dictadura, el posible golpe de Estado, hay que ponerlo en otro contexto. ¿Qué conveniencia o qué tanto le conviene a los gringos un golpe de Estado en México? ¿Qué tanto le conviene a los gringos una dictadura en México? Y a mí me parece que los gringos, con toda su influencia, con todo su poder, me parece que tendrían una enorme influencia sobre este país antes de una dictadura, para no permitirlo, antes de un golpe de Estado, ¿no? Siempre y cuando no estén atrás de ellos orquestándolo. Pero ¿cuál sería la ganancia de orquestar un golpe? A ver, aquí tendríamos que analizar qué es lo más conveniente para Estados Unidos, que llegue AMLO o que llegue un golpe de Estado manejado, porque además los gringos lo han hecho en Centroamérica. Yo digo que AMLO para los gringos. ¿Sabes por qué? Porque un golpe de Estado para los gringos significa que los mexicanos hagamos con San Diego, con Texas, lo que los cubanos con Miami. Entonces, ahora deténlos, ¿no? Puede ser, pero te repito, no hay que perder de vista que puede ser orquestado y que los gringos al final también han manejado exitosamente golpes de Estado para después tomar un control. Sí, pero... O sea, porque tampoco vamos a tener un golpe de Estado porque el ejército quiere, ¿eh? Aquí debe de estar plenamente coordinado. Por eso te digo, será, todo es un alucine, será que les conviene más fingir o aparentar un golpe de Estado a que llegue Andrés Manuel y ahí sí tengas una oposición fuerte. No sé, también AMLO tendría que irse a persinar con los gringos y a ver qué le dicen, ¿no? Pero también es un riesgo para ellos que llegue AMLO. Ahora, es que AMLO ya lo han derrotado y lo podrían derrotar de la misma manera, ¿no? Que es el fraude electoral. Pero ya van dos veces, Jorge. La tercera es muy grave y sobre todo con este tipo de acciones. Pero mira, lo fortaleces ya y sí. Pero mira, a mí me parece grave la primera y me parece grave la segunda. ¿Cuál sería la diferencia con la gravedad de una tercera? Que la tercera es la vencida. No, y que la gente ya está chocada. Eso sí. Y que la gente ya... Vaya, tú ves, aunque los periodistas de siempre que protegen a los gobiernos del Estado y digan... Es decir, nos estamos acercando a un callejón sin salida, ¿no? Y eso es lo que a mí me da gusto, porque la única manera de que esta situación cambie, de que este país cambie, es que lleguemos a esa situación sin salida, que al gobierno realmente se le acaben los recursos, que el pueblo realmente diga hasta ya basta, aquí, ¿no? claro. Que realmente se mueva. Eso es lo que a mí se me da gusto. Decías, Bruce, que camino aquí veías un par de camiones del ejército. Sí, del ejército. Sí. Yo me pregunto, y ahí es en donde evidentemente hay cosas que están orquestadas. Fue el jueves cuando, insisto, jueves por la tarde, la ciudad se paralizó, el viernes empezó a retomar un poquito ahí su ritmo, el sábado otro poco, etcétera. Pero, ¿de qué le sirve al gobierno del Estado, aquí en Puebla, toda esta inversión multimillonaria en tecnología y en equipos para espionaje, como para no poder prever esto que sucedió la noche del jueves? Mira, Leo, yo digo que eso más bien es una evidencia de que es un acto planeado. Claro. A eso es a lo que me refiero. Sí, porque, a eso es a lo que me refiero. Sí, porque los sistemas de espionaje, la verdad es que sí son bastante fuertes y bastante efectivos, y sí me queda claro que lo habrían previsto con muy buen tiempo de antelación para reaccionar, ¿no? Y resuelto en la medida de, oye, por aquí se están moviendo estos grupos, mándate inmediatamente al X número de elementos de cualquiera de las policías, ¿no? Y no se hubieran sucedido los saqueos, que son inaceptables, a pesar de que son explicables, ¿sí? Pero son inaceptables, ¿no? Ahora, la milicia en las calles también habla del fracaso de los sistemas de seguridad, ¿no? Porque, hombre,
la milicia en la calle significa que no te funciona la gendarmería, que no te funciona la policía estatal, que no te funciona la policía municipal, que no te funcionan los sistemas de seguridad. Bueno, y aquí también hay que considerar eso, o sea, el ejército no está saliendo ahora a las calles, o sea, el ejército tiene mucho tiempo en las calles. Yo alguna vez, platicando en un programa, me decían que si esto iba a traer una consecuencia más grave, lo de la gasolina, y se iba a generar más conflicto, y yo les decía, bueno, es que vivimos en un país prácticamente en una guerra civil, tenemos cientos de miles de muertos, tenemos al ejército en la calle, un ejército que no fue hecho para eso, que incluso los militares están saliendo a decir, bueno, yo voy a seguir en la calle, pero ofréceme garantías, y están en su derecho. O sea, yo como militar tengo que actuar como militar, entonces tú genérame garantías civiles donde yo pueda actuar. O si no, me regreso a mis cuarteles, porque la verdad es que el militar está hecho para guerras, y en las guerras no se pregunta si atacas o no, ahí actúas o te carga, y ellos actúan así. Tampoco podemos ser tan duros a la hora de cuestionar al ejército, porque ese es su trabajo. Ahora, que el hecho de la gasolina haya generado un despertar, una revuelta, o lo como quieras llamarla, de la gente, bueno, ese es un punto aparte, pero el país está sitiado, está controlado por el crimen organizado. Tenemos ahí a los que venden gasolina a la vista. Vaya, tú vas en la carretera, y ves cómo están vendiendo, y a medio kilómetro están patrullas federales. No sé si vieron el video de Yunes, que llega la Policía Federal a Veracruz. Eso no tiene nombre. Un desfile. O sea, sí, cuando los policías federales deberían de estar cuidando en otro lado ese tipo de cosas. Cuando los presidentes municipales del Triángulo, aquí donde ordeñan, te dicen, pues ¿para qué sufren? Si usted va allá, en 3, 5 pesos está el litro. O sea, unas situaciones tan evidentes de que el crimen organizado está controlando la situación. Entonces, vaya, yo separaría este asunto de las protestas del incremento de la gasolina, que son pues plenamente sociales, que tienen un reclamo justo. No hay que olvidar que el punto grave está en otro lado, y está en la falta de control del Estado. Ya no hay, y no hablo del Estado federal, hablo de los estados, de las instituciones, porque con este escándalo los más felices son los gobernadores. Los gobernadores están a toda madre, y mientras le aticen al presidente, qué padre. Están aquí presumiendo sus obras, su seguridad. O sea, los errores que suceden son del presidente. Ese es el güey de referencia. Y de los gobernadores, y de los diputados que aprobaron eso, y de los senadores que confirmaron. Sí, porque ahora el negocio está en ser gobernador, ¿no? Porque incluso la presidencia está mucho más vigilada, está mucho más lo traen jodido, todo. Que los gobernadores, ¿no? El negocio está en ser Vaya, en su momento lo dijo el presidente Peña Nieto, a ver, o sea, yo tengo que apoyar a los gobiernos, pero los delitos del fuero común y lo que le corresponde al Estado lo tienen que atender, porque además el gobierno federal les da una partida para seguridad. Sí, claro. Sí, pero el tema es que, fíjate, la situación es tan grosera y tan rústica, ¿no?, que la milicia está en la calle, pero una milicia también desprestigiada, ¿no? Una milicia donde también nos han mostrado evidencias de una milicia coludida con el narco, coludida con la delincuencia, ¿no? Y entonces ya el tema es que ya no encuentras fronteras, ya no encuentras límites. ¿Por qué? Porque si tú decías, hay una frontera que divide las instituciones de la delincuencia, la milicia de las instituciones de la delincuencia, ya no. Yo creo que a pesar de esos ejemplos que ha habido de muy altos mandos del ejército mexicano vinculado a la delincuencia, yo creo que sigue siendo una de las instituciones de mayor credibilidad, La Marina a mí me parece increíble. Y además, pues eso no lo digo yo, eso lo dice. Pero fíjate qué pasa, lo que dice Jorge, o sea, la división de poderes es un punto importante, ¿no? No hay división de poderes, entonces en los estados nadie te defiende el gobernador, porque el gobernador manda las leyes, manda lo que quiere, y el judicial hace lo que se le ordena. Entonces los jueces a la orden del gobernador y los diputados a la orden del gobernador. Pero vámonos a la otra división. Como gobierno de estado vas y pides ayuda al gobierno federal, y te das cuenta que el presidente se doblega, hace lo que quiere el gobierno. O sea, el que te podría proteger en su momento no te protege. ¿Por qué? Porque aquí las acciones del gobernador las impugnas a nivel federal,
y a nivel federal se las tumban porque están coludidos. Sí. Tenemos muestras. Pero además, esos eran los que te iban a defender. Y dicen, no, pues ya, ¿para qué, cabrón? Pues ya. Oye, y sabes que además es kafkiano, que al propio tiempo que están los guachicoleros ya vendiendo al aire libre, al propio tiempo que está la gente saqueando, al propio tiempo que tenemos la delincuencia en el transporte público, al propio tiempo que vivimos como una anarquía terrible, al propio tiempo tienes al gobernador diciendo el cambio que necesita México ya empezó en Puebla. Ya empezó en Puebla. O sea, esto es kafkiano. Hablando, pero es ¿quién? esquizofrénico. Pero es lo que te digo. ¿Quién investiga a los gobernadores de los estados? O sea, ¿quién los son los virreyes? La verdad es que van con todo y luego con su sindicato de la CONAGO, pues tienen más poder. Hablando de este país que Bendito Franz sea. Kafka firmaría encantado de la vida como creación de él, ¿qué les parece el nombramiento del secretario de Relaciones Exteriores, don Luis Videgaray Caso? Bueno, a todas luces sí es un premio, ¿no? O sea, a todas luces sí me parece que la muy limitada visión política del presidente y los enormes compromisos y lazos de amistad con Videgaray es lo que lo tienen ahí, ¿no? O sea, sí está me parece claro, ¿no? que acertó a la situación. Eso no se discute bajo ninguna circunstancia, pero el Lo difícil cinismo, es que esté aprendiendo. a eso voy. Ni Harvard cuesta 200,000 pesos al mes para que Para aprenda aprender. un joven. Sí. ¿Eh? Y a le van a pagar. O sea, por eso. Más que beca. Entonces, y yo me quiero imaginar cuando Luis Videgaray está declarando de su propia voz, pues que él está aquí para aprender, que los que saben son los que están ahí, ¿no? Entonces, pues, Oye, y me pero lo ¿a poco? imagino muerto de la risa por dentro, pensando en 120 millones de mexicanos, diciendo, pobre ni lo bola de piensa, imbéciles. ni lo Pero ¿a piensa. poco Peña Nieto no llegó a aprender? No, es que no ha aprendido nada. Bueno, pero llegó a intentar oye, aprender. pero fue de elección popular, vamos a pensar que Estaba lo guapo, eligieron. estaba guapo. Bueno, sí, eso lo respalda. Vamos a Es una pensar, lo elección eligieron y pues ya, pero este pendejo lo pusieron. Sí. Porque además, mira, yo no creo que llegue a aprender, vaya, una persona de ese nivel, quiero pensar que algo debe de tener de lucidez. Pero lo que tú dices sí es, o sea, es tan estúpida la manera en que ven a la sociedad estos señores, que se les hace fácil comentar estupideces. Decían que los superhéroes, cuando toman un personaje público, lo toman como ven a la sociedad. Por eso dicen que Superman, su Clark Kent era, ¿no? Uh-huh. Es torpe, es idiota, es como el reflejo, como ellos ven a la sociedad, es la manera en que proceden, sobre todo en su camuflaje. Así me parecen los políticos, como te ven imbécil, hacen declaraciones imbéciles, estúpidas, que creen que causa gracia, ¿no? O sea, como estos son pendejos, digo pendejadas para que se rían. Y no es el punto. No, el lo punto más es... grave, ¿sabes qué es? Que yo creo que lo dijo como un síntoma de humildad, ¿no? No, porque pero por eso, porque lo veo pendejo, pues, ¿qué pendejada les digo? Esto me hago chistoso, ¿no? Y digo una pendejada, al fin estos lo van a tomar como risa, y no, o sea, la situación, yo no sé el presidente, cuando vio esto, bueno, es que pobre presidente también, cuando vio las declaraciones yo me voltearía y le diría... El presidente estaba jugando golf, hombre. O sea, bueno, hasta un día antes estaba jugando golf. O sea, oye, ¿cómo le fue? ¿Le habrá ido bien en el... Oye, pero ¿sabes qué? No sé cuánto, a ver cuánto si tire, ¿no? O sea, habría que ver. Es que de pronto no sabes, oyes las declaraciones, tanto el discurso de Peña como el de Videgaray, y no sabes si golpearlos o abrazarlos en sino decir, a ver, ven mi tarado. Pero, ¿qué me dices del video del gobernador Moreno Valle con todo aquí en la parafernalia equipo de seguridad? Policía, equipo de seguridad, y estamos asegurando que en Puebla, no mames, ya habían hecho todos los desmadres y todo, le habían tumbado aquí la Soriana, no me imagino las tiendas departamentales, o como Bodega, o como Chedraui, todo lo que perdieron en la noche de Reyes, porque cerraron a las 7:30, 8 de la noche, cuando es una noche pues de venta, de una afluencia importante, y se tuvo que cerrar. 24 horas del día. ¿Y cómo sales a decir que en Puebla estás velando y que además
lo que se dice son rumores falsos que no Y son con ciertos. todo y eso el cambio empezó acá, ¿no? Bueno, Es esquizofrénico. ¿No? Pero Justamente- tampoco no son declaraciones absurdas. Sí. justamente y en relación a este panorama nacional y local, bueno, pues el presidente Peña Nieto convoca a la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico que se hizo hoy al mediodía, en donde diferentes actores de la sociedad, entre ellos los sindicatos, la iniciativa privada y por supuesto el gobierno en pleno, pues firman este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, que en el fondo, a pesar de que se sumaron todos, excepto la Coparmex, porque la Coparmex dijo, yo Ya no basta. puedo firmar, ya basta de simulación, esto no tiene una estructura, no tiene pies, no tiene cabeza como para que sigamos sumándonos a algo que se hace sobre las rodillas. Cuando tengamos algo que verdaderamente establece compromisos medibles, lo firmamos encantado de la vida, pero nada más para salir del paso, para callar las protestas, para decir si estamos Para hacer como trabajando, que hago, ¿no? para esta simulación. Sí, para algo que decíamos en mesas anteriores, para trabajarlo todo en el nivel de la percepción y de la La comunicación, apariencia, ¿no? la apariencia. Porque así como hoy firmas los acuerdos para manejar la percepción sobre el desacuerdo social, acuérdate hace 2 o 3 años, no me acuerdo, el decálogo de la seguridad. No, hombre, no. Que no. fue exactamente lo mismo, Sí, ¿no? sí. Exactamente lo mismo. No necesitamos acuerdos, no necesitamos decálogos, necesitamos pongan, acciones que ya- concretas. que ya lo hagan, Sí, ¿no? acciones concretas. Déjame mandar un saludo a Nut, que nos está escribiendo, a Daniel, le mandamos un saludo a Daniel, nos manda un saludo. Sí, por supuesto. Daniel Jiménez. Nut, Daniel. Ana Flores, también les mandamos un saludo. Y sí, la verdad es que estoy tratando de encontrar las siete reglas del presidente y su acuerdo. Me parece Nada absurdo. más, Mira, nada más, Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, dice, no podemos sumarnos a un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente. Y esto tiene y va a tener repercusiones muy fuertes, porque al final el Consejo Coordinador Empresarial sí lo está firmando, y Coparmex siempre, de alguna manera, pues Sí, ha estado al parejo, ¿no?, con los organismos empresariales, pero hoy está diciendo ya basta. Y de hecho aquí en Puebla mañana habrá una rueda reunión de prensa en Coparmex a las 11 de la mañana, en donde se aclararán muchas cosas a este respecto. Sí, fijar ¿no? un posicionamiento, Sí. ¿no? Sí, claro. Y son 7 puntos, te digo, y 7 puntos que analizando, pues están bien padres, ¿no? Porque van a impulsar acciones que permitan mantener la estabilidad de los precios en la canasta básica. ¿Cómo chingaban a hacer eso? con el alza en la Si hay gasolina. una alza en gasolina, Pero eso ya en lo el decía transporte. Portillo. Fortalecer el transporte público. O sea, en 50 ciudades del país. Una vaguedad, ¿no? Yo creo que van a O sea, hacer muchas rutas. Deberían decirle a Moreno Valle cómo lo hizo con lo de las rutas. Ves que son muy exitosas. Dar mayor acceso a los créditos de la banca. O sea, vamos a incrementar la captura de los bancos para que los intereses, lo advirtieron este año, el incremento de intereses en tarjeta de crédito va a ser enorme, en todos los créditos que manejes en banco. Y así son 7 absurdas. Sí, pero fíjate, en una economía tan lacerada, lo único que le queda al mexicano es moverse a través de crédito. Claro, así Entonces no vivimos. necesita prometer nada ahí el gobernador. No, pues lo va a meter. Los bancos Oye, solitos. No, espérate, y además habrá que ver también los bancos que te den crédito, porque muchas de las personas que están solicitando créditos están en el buró. Les hubiera dicho, vamos a borrar a todos del buró para que puedan poder pedir Yo soy crédito. el primero que me apunto y entonces sí avalo al ¿Verdad? presidente Pues Peña hubiera Nieto, dicho, ¿no? presidente. O sea, me parece absurdo que generes acciones donde no se habla de una revisión del presupuesto de los estados, en qué se está gastando, comunicación social, Sí. asesores, Empleo digno, sí, vehículos, el salario mínimo, gasolinas. sí, claro. O sea, madres a Sí. todos menos el INE. Creo que su presupuesto de este año es de 4,000 millones. Sí, claro. Es nuevamente la razón fundamental o las razones fundamentales por las que el hartazgo de la sociedad mexicana, Pues sí. con todo y esta mala información, con todo y este pobre nivel educativo y cultural, con todo y esta apatía, pues ya no se la traga.
ya no se la traga el pueblo mexicano. Pero fíjate que se genera también en gran parte por lo que decíamos, porque hay una clase social que en su momento no quería meterse, porque tenía miedo de perder ciertas comodidades, y es un hecho que ya no las tiene. Entonces aquí se genera una fusión interesante, ¿no? La fuerza del que no tiene con el que empieza a no tener, ¿no? Y entonces hay un pensamiento más estructurado, más real, y más en camino hacia obtener algo, porque antes se enojaban, y no es por minimizar a las clases más bajas, pero no había una organización, y los callabas rápido, ¿no? Les dabas algún plan social donde les mitigabas alguna cosa, y se tranquilizaban. Pero ahora, el bloque que sigue, que está siendo afectado, que está siendo exprimido, dice, no, o sea, a mí no me vas a comprar con un crédito o con una encomienda que medio me va a sanar. Entonces esto está generando yo creo que aquí lo interesante, Leo, Jorge, es que no nos perdamos en la intención y que juntos unifiquemos el camino hacia donde vamos, que ahí es donde se pierde toda la lucha social, ¿no? Porque unos quieren ir para la izquierda y otros a la derecha y jalan duro, pero se rompe. Yo creo que lo interesante de estos movimientos va a ser qué tan definido esté el camino que queremos seguir. Yo creo que eso es. Y bueno, lo que tenemos muy claro es que es en contra del gobierno, ¿eh? Y de gobierno, todos. Esté quien esté. Todos. Esté quien todos. esté. Y el tema es que cada vez son más los pobres, cada vez son más. Y dicen los sociólogos que las luchas sociales empiezan con los pobres, porque son los que no tienen nada que perder, ¿no? Claro. Entonces, ahí me parece que habría que voltear a ver la mirilla, ¿no? Decir, a ver, cada vez son más los que tienen menos que perder, ¿no? Claro. Y es ahí donde empiezan las luchas sociales. Vaya, y ustedes saben, realmente en economía, porque cuando decimos pobres pensamos en alguien que no tiene, ¿no? O sea, que no tiene nada, no. Hay que considerar que dentro de la economía la pobreza se mide en cuánto gastas de lo que tienes para comer. ¿Sí? O sea, si tú gastas más del 50, 60% de tu ingreso para poder subsanar lo que comes, eres pobre, aunque lo demás esté medio estructurado. Entonces, no están pensando en el pobre que todavía tiene, digamos que todavía tiene un poquito. Están pensando en el pobre que creen que pueden callar con los frutsis y con las tarjetas, y ese pobre ya no es el único que está, ya es un rango mayor de sociedad el que está careciendo y el que ya está hasta la madre. Y nuevamente eso es lo insultante, ¿no? Como un país tan inmensamente rico como el nuestro tiene a más de la mitad de la gente en condiciones de pobreza. No, y además decir, a ver, mi visión de Estado es tronar al país para ofertarlo al extranjero. Un extranjero que te quiere poner una barda, ¿no? Para no convivir contigo, ¿no? O sea... Y al que se le ha entregado, en bandeja de plata el país, porque si nos remontamos nuevamente al tema de el gasolinazo, como se le llama coloquialmente, pues habría que ir primero a este tema de la reforma energética y todas las demás reformas, o mal llamadas reformas, ¿no? Sí, mal llamadas reformas. Porque pues seguiría habiendo muchísimos cuestionamientos. Y yo creo que es algo importante. Vámonos a nivel federal. Si tenemos 7,000 millones para pagar un avión, esos 7,000 millones los podemos pagar. Y ojo, criticamos mucho el avión de 7,000. El Museo Barroco costó 7,000 millones. Sí es barroco, ¿no? El museo el internacional del barroco. Sí, que es de puro, creo que es pura tabla roca. Está bonito, sí, pues es puro bonito. El problema no es que lo hagan, Leo, es que se gasten 7,000 millones en eso. Una rueda de 400 millones. El problema es nuevamente con todos los gobernadores, ¿quiénes no tendrán helicóptero? Bueno, pero entonces... ¿Quiénes no tendrán helicóptero? Pero entonces, como dice Jorge, si hay dinero, ¿verdad? Claro que hay dinero. Si eso se canaliza si ya te vas a endeudar con 70,000 millones, que estuviera la gente, pues de la mejor manera, ¿no? Ahora, yo no entiendo a los gobernantes, ¿por qué no generar una imagen? Carajo, yo siempre lo he dicho, Moreno Valle, con toda su astucia y con todo lo que podía operar, podría haber sido un excelente gobernador. Podríamos estarlo postulando para presidente de la República si hubiera hecho las cosas bien. Con todo ese dinero que se gastó, lo hubiera invertido, hubiera dado algo bueno, y no ahorcar, saquear y llevarse todo para poder comprar voluntades. En este país yo ya veo muy difícil que en este momento compres voluntades del pueblo. Yo lo veo complicado.
Del pueblo no, de la gente que está en el poder sí. Por Es la eso, única forma como puedes- pero el pueblo en este momento te va a empezar a pedir facturas y eso yo creo que lo tienen que entender ya los gobernantes. No va a ser posible, yo espero, dormir al pueblo tan fácilmente. No creo que Ese sea es tan el fácil. despertar del que yo hablo. Y es la luz que yo veo que puede estar mucho más cercana de lo que mucha gente podría Y pensar. algo debe ser, porque yo la verdad me he despertado muy optimista, las cosas las veo diferentes, veo como que sí se puede generar una mejor condición y mejor aún, yo creo que las personas en su trabajo, todos los que salen a laborar cada día, están convencidos que en ese tienen que hacerlo mejor, aunque lo mejor implique denunciar a los que están arriba de ellos y están haciendo trampas. Y eso va a ser lo que nos va a permitir salir adelante, ¿no? Que ya no te atemorice el jefe que te ordene hacer cosas que no debes, que ya no te atemorice denunciar a tu jefe que no va a trabajar, que no te atemorice que te exploten, que te amenacen y que digas, a ver, está pasando esto. Y esa es la única manera, ¿no? Abrirnos y como sociedad empezar a empujar a ellos. Solitos se van a ir. Y tener una mejor cultura democrática, ¿no? Porque también si hoy tenemos brillantes rateros como gobernantes, ¿no? Es porque sale a votar. Bueno, ¿está bien? ¿Con qué cierras, mi querido Jorgito? Con lo que había dicho, pese a lo negro que está el panorama, a mí me entusiasma ver este México despertando, ver este México ya no pasivo, no quizá en la actitud todavía, en la iniciativa que quisiera, pero ya no en la pasividad que tenía. Que ha sido mortal. Sí, y como al propio tiempo un gobierno al que se le van acabando los recursos. Eso es con lo que yo me quedo, que a mí me parece fascinante porque es la única manera en que realmente vamos a tener otro escenario. Estimula. Sí. ¿Con qué terminas, mi querido Bruce? Pues yo creo que debemos unirnos realmente como sociedad, entender que todas las manifestaciones deben ser encaminadas hacia algo. Qué bueno, es interesante este fenómeno de despertar, pero lo hemos experimentado muchas veces, desafortunadamente. Aislados, ¿no? Es lo que te decía hace rato, ojalá se canalicen hacia un sentido y nos demos cuenta como sociedad que los enemigos no están entre nosotros. Y desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque pues son los que gobiernan, pero desafortunadamente de lo primero que tenemos que librarnos es de ellos, no es entre nosotros la guerra. La guerra yo creo que ya es contra ellos y ahora sí, yo creo que es guerra. No veo otra opción de que se vaya, otra opción con la que se vaya, creo yo. Pues solamente agradecer a usted que hoy nos acompañó, invitarle a que el próximo lunes esté nuevamente con nosotros. Seguimos aquí con esta idea estimulante de empezar el año y ver un México mucho mejor y bueno, pues haciendo lo que a cada uno de nosotros nos toca seguir haciendo y convencidos de que nuestros hijos y nuestros nietos, ustedes todavía están chavos, pero yo sí lo digo, nuestros hijos y nuestros nietos merecen algo, pero infinitamente mejor de lo que hoy estamos viviendo. Y yo creo, Leo, para terminar, y yo creo que lo mejor que deben saber es que está en sus manos luchar por lo que se merece, y se merece un mejor país, ¿no? Que te sigan en las redes sociales. Redes sociales como Bruce Yulis, estoy en Facebook, @sans55, @sans55 en Twitter. Mañana a las 7 voy a estar en Realidades Opiniones. No, bueno, pues ya eres el superestrella. A las 7 de la mañana. Y no olviden, ya empezamos las transmisiones de mi programa el viernes a las 7 de la noche. Estás quitándole el título a las divas de México Prioridad. Ya vas a entrar a ese selecto grupo, mi querido Bruce. Gracias. ¿En dónde te siguen, Jorge? Igual, por Facebook me encuentran con Jorge Torres Ríos @yahoo.com. Así me encuentran. A mí, ¿y? ¿Twitter? No, Twitter no tengo. ¿No usas Twitter? No uso Twitter. Es imperdonable, ¿eh? ¿Qué es eso? A mí, si usted me hace favor, en Facebook, Leobardo Espinosa Rodríguez, en Twitter como @LeoLeobardo. Estamos a sus órdenes, pásela bien. Gracias. Buenas noches. A todo el equipo. Gracias. Esto fue Realidades y Opiniones con Leobardo Espinosa, Jorge Torres y Bruce Yulis.